Ya, profe, la página. Listo. Lista, Miss. Muy bien. Quiero pedirles un favor. Cuando inicio la clase, cuando abro la sala, no comienzo a grabar porque de repente cantamos o les proyecto un video y cuando subo la clase grabada a YouTube, YouTube me pone reclamaciones por derecho de autor de la música y los videos. Entonces, por eso no grabo desde el principio, grabo cuando ya estamos trabajando en un libro. Cuando se me pase, me recuerdan, maestra, no está grabando, para que las clases queden grabadas, porque lo contrario se me olvida a veces. ¿Sé por qué usa eso? Por eso de la música. Eso es el copyright. La música tiene copyright y eso significa que le pido un reclamo. Así es. De hecho, hay unos videos, una ocasión, cantamos el canto de ángeles. Ajá, Cuando y ese subí no a estaba. YouTube, cuando subí a YouTube me lo bloqueó el video porque no tengo los derechos de autor. Y Bueno, le desmonetiza los videos, o sea, no le pone dinero. Profe, mañana exacto. el miércoles vamos a terminar. Profe, mañana vamos en educación, vamos a hacer pececito y vamos a terminar de ver el video que no terminamos la semana pasada. No me acuerdo qué video era. Era el de una niña, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Sí lo terminamos. Sí lo terminamos. De Ya. Kipatla. Terminar Ya me acordé. la página 101. No, no vamos allá todavía. A O sea, ver, voy a pedirle participaciones. Alex, Alexander, Yo. Tornasoles. ¿Con cuál va Tornasoles? tornasoles Profe, ya con quedé. girasoles. Tornasoles con girasoles. ¿Así les quedó a los demás? Profe, sí, profe, profe debe de ser con colores. Yo lo estoy haciendo con colores. Jimena, ajito. ¿Cuál? Con aguito. Ajito también es. Solo que con G. Gracias, Jimena. Tatiana, congelado. Picado. Congelado con picado. Ay, me perdí. La profe ya quiere hacer eso. Ok. Ingrid, gelatina, ¿con cuál te quedó? Con gelatina. Gelatina con gelatina. ¿Con cuál, perdón? Con genuina. Con genuina. Genuina. Renata, Yo probé. ¿Sí? abollada, ¿con cuál? Yo sé mis. Yo profe. Salamanca. Yo profe. ¿Con cuál? Renata, no, yo nada más quiero escuchar a Renata, por favor, respeten, ¿vale? Nada. Con nada. ¿Así les quedó a los demás? Sí, profe. Nos tuvimos que guiar con el poema que acabamos de leer. Ok, Noemí, Salamanca con Blanca. Blanca, muy bien. Ok, no nos hizo falta ninguna, ¿verdad? Así nos debió haber quedado. Ahora, en la siguiente pregunta, por favor, Ana, ¿puedes darle lectura y leernos las opciones? ¿Qué tiene pintada la jícara? Encierra la respuesta correcta en un círculo. A, flores. B, frutas. C, animales. ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B o C? Son flores. Muy bien. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, ok.
Y en la página 100 dice el punto número 1. ¿Qué dice, Keilita? Ayúdame por favor a leer el punto número 1. Un poema que emociones transmite. Ok, es una pregunta y dice, ¿qué emociones transmite? ¿De acuerdo? Les comentaba en geografía que es muy importante darle la entonación correspondiente. ¿Qué emociones transmite? Gracias, Keilita. Van a escribir las emociones que les transmite ese poema. Si no lo recuerdan, les voy a dar un tiempo para que lo vuelvan a leer. 2 minutitos. Profe, o sea, que si nos da felicidad o Si les eso, da ¿verdad? felicidad, si les Ok. da tristeza, si les da enojo, no sé, a ver qué emoción les transmite. Emoción. Profe, si es normal. No sé qué me transmite. Hay que preguntarse, hay que leerlo y ver qué emoción te estás transmitiendo. Sí debe de hacer una emoción. Por lo menos una emoción nos debe transmitir. A mí me da risa. Risa, ok. En la segunda pregunta podemos poner, tiene 4 estrofas, 3 estrofas tienen 4 versos y una estrofa tiene 3 versos, ¿verdad? Así es. ¿Asombro? Asombro. Puede ser. Profe, yo puse Sos un felicidad. animal, lo dejas donde sea. Pueden ser 2, profe. Pueden ser 2. Mejor es que poner música o la del Listo. copyright. Las primeras preguntas. Ya acabé, profe. Profe, yo puse felicidad. Ok. ¡Ya, profe! ¡Ya, profe! Profe, ya acabé. Muy No bien. grites. Ya acabé, profe. Muy bien. En la pregunta 2, esa era personal. La pregunta 1, cada quien tiene una emoción posiblemente diferente. En la pregunta 2 me dice, en el punto 2, mejor dicho, hay 2 preguntas. Eder, ayúdame por favor a darle lectura a las preguntas del punto 2. ¿En cuántas estrofas está dividido el poema? ¿Cuántos versos tienen cada una? Muy bien, tenemos que ir, gracias, tenemos que ir al poema y ver, comprobar cuántas estrofas hay. Recordemos que los textos, los poemas están divididos en estrofas, ¿no? Que vienen siendo los párrafos. Entonces acá la pregunta es ¿en cuántas estrofas está dividido el poema? ¿En cuántas estrofas está dividido? En 4, en 4, en 4, en 4 estrofas. Muy bien. Y cada estrofa, ¿cuántos versos tiene? Hay 3 estrofas, hay 3 hay 3 estrofas, hay 3 estrofas con 4 versos y hay una con 3 versos. Así es, eso es lo que debemos de escribir. Recuerden que para separar una respuesta de la otra, vamos a ponerle un punto y una coma. Profe, yo puse la primera pregunta en la rayita de arriba y la segunda abajo, ¿está bien? También, así es. Ah, ok. Si vamos a escribir las respuestas completas, separamos una de la otra con un punto y una coma. Muy bien. En el punto 3, Waldir, ¿me ayudas por favor con la lectura del punto 3? 3. En los poemas
En verso metrado, todos los versos tienen la misma cantidad de sílabas, es decir, tienen la misma métrica. Cuenta las sílabas de cada verso de la primera estrofa de la jícara, jícara mágica. Es, ¿Es este un poema de verso metrado? ¿Cómo lo sabes? Gracias. Ok, la métrica se refiere a la cantidad de versos que hay en una, cantidad de sílabas, perdón, que hay en un verso. Esto es muy importante. Y que un verso sea metrado significa que tiene la misma cantidad de sílabas. Sí sabemos qué son las sílabas, ¿verdad? Sí recordamos. Sí. No. Sí. No. Por ejemplo, en la palabra zapato. Zapato. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. Estas son las sílabas. A eso se refiere con las sílabas. Les voy a pedir una cosita. Una cosita. Pongan atención. ¿Está bien? Ok. Me está preguntando si la primera estrofa, me dice que lea la primera estrofa del poema, que vendría siendo esta, ¿verdad? Tengo que ver si es un poema metrado, es decir, que la métrica corresponde a la misma cantidad de sílabas en cada verso. Ahora, ¿cómo voy a saber? Bueno, aquí vamos a tomar un apunte. Voy a pedirles que tomen su cuaderno y escriban la fecha de hoy, 26 de enero del año 2021. Y vamos a considerar 2 reglas para separar en sílabas. ¿De acuerdo? Hay muchas, solamente 2 porque son las que vamos a ocupar para poder separar en sílabas el primer verso, la primera estrofa. Profe, ¿no le vamos a poner ningún título ni nada o sí le vamos a poner título? ¿Sí? Ok. ¿Ese es el título? Ajá. Profe, el título escribimos. Ahorita vengo. Dice que donde escribimos, ponemos el título donde dice que escribimos, no donde se pone el título. Otra vez, Ángel, no te entendí. Que si ponemos el título donde escribimos o donde se puede poner el título. Donde se pone el título en el cuaderno, ahí vas a escribirlo. Gracias. ¿Por qué dice? No sé. Ah, olvídalo. Sí. ¿Profe, eso lo vamos a hacer en el cuaderno? Sí. Pero en el cuaderno. Ya vine, profe.
profe, ¿vamos a copiar también la segunda? Sí. Ojalá. Profe, si no lo terminamos, lo va a subir a Classroom, ¿verdad? Solamente es esto. ¿Son 2 o son 3? Ok, miren, cuando vamos a contar la métrica de los poemas, cuando vamos a ver la métrica, es decir, la cantidad de sílabas de cada verso, tenemos que considerar dos cosas. Uno, la separación de las sílabas con respecto a las vocales. Esto ya se los había explicado. Deben de tener el apunte por ahí del bloque 2, me parece que vimos esto, o a finales del 1, que en las vocales tenemos las vocales abiertas y las cerradas. Las abiertas se llaman abiertas por la forma de la boca al pronunciarlas, que es A, E, O, y las cerradas, que es la I y la U. Cuando tenemos una vocal abierta y una cerrada juntas, no podemos separarlas. Hay otra regla aparte de eso, pero ya ustedes lo van a ver más adelante. No podemos separarlas por lo pronto. Entonces, eso es muy importante al momento de separar en sílabas las palabras. ¿Qué pasa también? Cuando en nuestro verso hay una palabra que termina en una vocal y la siguiente palabra inicia con una vocal, debemos de considerar una sola sílaba. Por ejemplo, en la frase que yo coloqué abajo, abierto el. Abierto termina con una vocal, es la O, y él inicia con una vocal que es la E, por lo tanto, debo de unir en una sola sílaba. Si cuento las sílabas que hay en esas palabras, abierto el, entonces yo sé que hay 3 sílabas. Aquí tenemos la regla de las vocales, que tenemos una cerrada y una abierta junta, y no la podemos separar. Y aquí tenemos la regla de las vocales también, cuando están juntas de 2 palabras diferentes. ¿Okay? Bueno, ahorita vamos a hacer la práctica. Les doy un minutito más para que terminen de escribir en el cuaderno y avanzar. Yo termino la separación. Ya terminé. ¿Listos? ¿Ya puedo Profe. empezar entonces? No, profe. ¿Lo pueden enviar en Classroom? No, profe. No. No. Profe. Mande. Profe. La que dice abierto él, ¿también lo vamos a anotar? Sí, todo lo que escribí acá hay que escribirlo. Ok, gracias, profita. ¿Lo pueden escribir en Classroom? Sí, lo puedo poner en clase. Bueno, profe. Ok, vamos a ir entonces, los que ya terminaron, váyase a la primera estrofa del poema y entonces hay que separar en sílabas y vamos a contar las sílabas que hay en cada verso. ¿Está bien? Vamos a contar las sílabas de cada verso. Ya estoy en la página, profe. Ok, primera estrofa, hay que contar las sílabas de cada verso, Isis. Profe, ¿qué página? En el primer verso son 8. Ok, ponle ahí el número. Al lado de cada verso hay que ponerle la cantidad de sílabas que tiene. Página 98. Si alguien no terminó, voy a colocar en clase. Profe, por ejemplo, ¿qué decía? Ahí rápido. Ok, separamos
separamos, lo voy a colocar en Classroom, Romy. Separamos. Go, pero aquí veo que tiene una O y una U, ¿verdad? Entonces, tengo U, na, y, para, planta. ¿Cuántas sílabas hay? ¿Profe, puede ir a tomar agua? 8. 8 sílabas. ¿Profe, puede ir a tomar agua? Cuando tengan que ir al baño, les repito, o a tomar agua, vayan, no es necesario pedir permiso. Profe, aquí está raro, profe, porque las primeras 3 de la primera frase las primeras 3 son de 8, pero ya la última es de 9. Vamos a ver ahorita. La siguiente nos debió haber quedado pinta, da, con, y, les. ¿Cuántas sílabas hay? 8. También 8. 8. ¿Ok? Y, y aquí observo que tengo una vocal abierta y una cerrada, por lo tanto no se deben separar. Nios. Mira, así ya sabemos cómo le está haciendo usted. Tor, na, so, les. ¿Cuántas sílabas hay? 8. También 8. Que me compré. Aquí observo que tengo una E y una E, ambas son vocales. Significa que debe de contar como una sola sílaba. Comprén, la, manta. ¿Cuántas sílabas hay? 8. 8. Te salieron 9, Jime. Quizá porque compré, separaste de en. Deben de ir juntos. Tenemos dos vocales. Igual a mí me salieron 9. Profe, ¿ya después lo borramos lo que marcamos ahí o lo No, dejamos? déjenlo marcado. Y respondan a la pregunta. Respondan a las preguntas. En este poema, ¿es un poema de verso metrado? El verso metrado, el poema metrado es que tiene la misma cantidad de sílabas. ¿Es metrado, sí o no? No. Sí. Dice Marley que no. Los demás que dicen. profe, Sí es metrado. Tiene 8 sílabas cada verso. ¿Cómo lo sabes? Porque cada verso tiene 8 sílabas. Entonces le ponemos sí. Es metrado, tiene la misma cantidad de sílabas. Le ponemos sí porque todas tienen la misma cantidad de sílabas. Así es. Y el punto 4, y con eso finalizamos, dice, además de la métrica, hay otros elementos que le dan ritmo al poema, como la entonación con que debe leerse. Por ejemplo, al finalizar un verso se hace una breve pausa y al finalizar una estrofa se hace una pausa más larga. Los signos de puntuación también dan pistas sobre la entonación, es decir, cuál va a ser la modulación de nuestra voz. Explica qué entonación indican estos signos de puntuación del poema. Los signos de interrogación, ¿qué entonación le tenemos que dar cuando encontramos un signo de interrogación? ¿Cómo vamos a leerlo? ¿Qué entonación, profe? El modo de nuestra voz. Esa es la voz entonación. fuerte. Grave. Un poco grave. No fuerte ni grave, sino cómo vamos a hacer la voz en el sentido de, ¿cómo les explico?
¿Cómo colocamos, cómo, a ver, cómo les explico? ¿Cómo leemos las preguntas? ¿Qué tono tiene nuestra voz? ¿Con tono de pregunta, profe? Con un tono de pregunta. El tono que utilizamos es diferente al de un texto, ¿verdad? Si yo leo, cuenta las sílabas de cada verso en la primera estrofa, y viene la pregunta, ¿este es un poema de verso metrado? A eso se refiere con el tipo de voz que utilizamos. Entonces, cuando hay signos de interrogación, tenemos que leerlo como una pregunta. Recordemos que eso es lo que nos dicen los signos de interrogación. Y cuando encontramos unos signos de exclamación, los leemos igual que una pregunta. No, leerlo así como con... Profe, hay Exclamación. Como con... Con ajá. énfasis. con sorpresa. Exacto. Con énfasis, ¿verdad? Cuando encontramos unos puntos suspensivos, ¿cómo hay que leer? Ah, Suspenso. ajá. Hay que hacer una pausa. Profe, ¿es énfasis o énfasis? Énfasis. Es que ahí la aparece O. A la A. Ujú. Hay que hacer una pausa. Como el mismo nombre lo dice, tenemos que quedarnos en pausa, como expresando que el texto tiene va a continuar o está inconcluso, va a continuar después. Listo, Muy Miss. bien. Listo, Bueno, profe. no se les olvide lo de la métrica, ¿está bien? Dios. Profe, esto se lo vamos a mandar a clase. Hoy vamos a entregar, todavía no es la última clase, falta una Vamos más. con usted, ¿verdad? ¿Otra vez? Formación cívica y ética. Hoy vamos a entregar de geografía, Matemáticas, profe. geografía y español hasta ahorita. Oh, no. Ok, profe. Yo ahorita les confirmo de que está bien. Formación cívica y ética nos toca. Sí, nos vemos a las 12:40. Adiós. Con- Adiós.